Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Datos. Para la noticia de hoy tenemos un tema que me pareció súper interesante que leí hoy en la mañana y es que YouTube ha decidido lanzar dentro de su plataforma una sección específica para noticias verificadas junto con otras 30 organizaciones de más de 10 países que van a trabajar con ellos. Estas organizaciones son noticieros famosos, Claro, los medios de comunicación más grandes del mundo. correcto, los medios de comunicación formales como AFP en Francia, Univision está participando por el lado de Estados Unidos, van a sumarse a esta iniciativa de noticias verificadas a través de la plataforma. Y esto que, claro, en un contexto en el que tenemos la situación de Israel y Palestina que está generando un montón de fake news, que venimos de la parte de Rusia y el conflicto de Rusia y Ucrania que tiene generando un montón de fake news, y donde la Unión Europea viene en un proceso de poner mucha presión a las redes sociales de que cambien la manera en la que están trabajando y que pongan sistemas de verificación de fake news y de atender a la desinformación más eficientes, ¿no? Justo eso iba a comentar que esta iniciativa nace de empezar a combatir la desinformación de manera fuerte y a través de legislación de la Unión Europea, justo con el conflicto Rusia-Ucrania. Em, Específicamente se dieron cuenta que la cantidad de desinformación que estaba siendo impulsada intencionalmente por el mismo Estado ruso era increíble y tenía que hacer algo al respecto. Entonces de ahí comienza la ley, pero Bueno, la Unión Europea viene poniendo esto en la mesa desde hace ya mucho tiempo, ¿no? La Unión Europea viene con temas de protección de datos trabajando desde antes, sí, tienen unas viene políticas diciéndole bien. a las redes sociales que Ujú. tienen que cambiar la manera en la que trabajan desde hace más tiempo y claro, lo de Rusia termina de ser el punto final donde dicen ya, esto lo hay que abordar de una manera más seria y más contundente, ¿no? 100%, y bueno, la política de protección de datos que se viene desarrollando desde Europa siempre ha sido de las más exigentes, y creo que hay por eso muchos modelos de negocios digitales que les ha costado arrancar más en Europa que en otros países por los cuidados y restrictivos que son con temáticas de datos personales. Pero en este caso específico, hicieron una iniciativa y un enfoque directo a empezar a verificar cuentas para ver si tenían algún tipo de Ujú. vinculación con propagación de fake news desde el conflicto Ucrania-Rusia. Y empezaron a evaluar las plataformas de manera constante. De hecho, se unieron muchas de las plataformas y ahora están haciendo reportes periódicos que ellos mismos los preparan para mostrar todos los avances que han tenido en cuanto a políticas de mitigación de fake news. Sin embargo, una de las organizaciones que no se ha sumado a este proceso, como lo está haciendo YouTube, lo están haciendo LinkedIn con Microsoft, lo están haciendo Google y también YouTube, que, pues, bueno, parte de Google, Meta también se está sumando, es X, la plataforma de Elon Musk. Ellos básicamente se salieron de Ujú. esta unión y de esta forma de reporte y hoy X es la plataforma con mayor desinformación según los análisis que se han hecho desde la Unión Europea. Y yo estuve viendo, ¿no? Y claro, esto todo viene en el contexto de Twitter. De hecho, Twitter era de las plataformas que venía haciendo algún esfuerzo un poquito más significativo. Contra bots, sí. Claro, sobre todo tratar de controlar bots. Venían vetando cuentas, ¿no? Twitter había hecho un trabajo muy directo de atacar a cuentas que estaban promoviendo fake news, incluso la cuenta de Donald Trump en un momento. Y claro, cuando Elon Musk toma control de Twitter, levanta esas sanciones y restituye 62.000 cuentas que estaban bloqueadas y dice que él va a tener una política mucho más flexible y que él va a tener, lo llamó una amnistía, ¿no? De que él iba a dar una amnistía a estas cuentas mientras él pensaba cómo iba a abordar este tema. Y en ese proceso ha despedido a gran parte del equipo que trabajaba en este tema en Twitter, ¿no? Entonces no pareciera que viniese a ser un tema que él va a priorizar mucho, ¿no? Sí, parte de las ideas que se les ocurrió era empezar a cobrar $1 por cada usuario de Twitter al año, como para Ujú. eliminar los bots. Pero al final, el que quiere crear bots puede pagar su dólar si esa es tu política de protección. Es mucho más complejo que Es que eso. estamos hablando de que ya el tema es estratégico, no, no estamos hablando de que es una persona que viene promoviendo mentiras, no, 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 estamos hablando de que son estrategias sistemáticas de Ujú. desinformación. Entonces, claro, poner ciertas barreras de ese estilo no va a terminar de mitigar estos procesos. Y al final, de las iniciativas que sí vemos que parecen estar funcionando, las que se están expulsando, hay dos principales. La primera es verificación y eliminación de cuentas falsas, que es el esfuerzo que muchos de ellos están haciendo. Aquí tengo un par de ejemplos que me parecen importantes del último reporte
que presentaron varias de las plataformas. Por ejemplo, LinkedIn eliminó y paró 6,7 millones de cuentas falsas en los primeros 6 meses de 2023, eliminó más de 24.000 piezas de contenido. En el caso de Google, eliminó 400 canales de YouTube que Ujú. estaban directamente vinculados con fondeo del Estado ruso. TikTok también se sumó a este proceso y ha eliminado más de 6 millones de cuentas falsas. Y así, todos están como eliminando y verificando. Y la segunda es tratar de ver cómo se posiciona más el contenido de calidad verificado que las fake news, que no necesariamente tienen que venir de una persona que no sea verificada, puede ser una persona real que también difunda por desconocimiento o intencionalidad esta fake news. Y ahí es la vía que está buscando tomar YouTube, pero yo creo que uno de los principales retos que van a tener es que al final las personas, por cómo quieren consumir cosas, noticias o información que sientan que no esté restringida, no vayan al canal oficial de noticias porque sientan que se está manipulado, que son los medios de Claro. comunicación serios y opten por otro tipo Es de... que el problema que tenemos es un problema mucho más macro a nivel social, ¿no? Donde la gente ha perdido credibilidad en las fuentes de información tradicionales, donde creen que están controladas y obviamente tienen intereses atrás, pero las personas creen que están controladas por unas fuerzas mayores mucho más grandes quizás de lo que son, y que tienen ciertos intereses y piensan que la información independiente o la información que viene por fuentes alternativas es más confiable Mm, sí, cuando no hay ninguna evidencia que sugiera que la información que viene para de nada. fuentes independientes sea más confiable que la que viene de fuentes ya más establecidas, donde uno por lo menos sabe quién está detrás de esa noticia. Eso lo hablamos un poco en uno de los capítulos. Ahora, algo que me impresionó mucho de este proceso también es que decían, Google había reportado que había dejado de ingresar básicamente 31 millones de euros en publicidad que bloquearon por ser publicidad de noticias falsas o que estaba promoviendo desinformación. Se rechazaron 140.000 ads de políticos que no pasaron procesos de verificación o de campañas políticas que no pasaron procesos de verificación. Y eso nos lleva otra vez siempre a reflexionar sobre lo que implica también esto para estas plataformas. Claro. Van a perder un montón de plata, van a tener que invertir un montón de plata adicional en volver estos sitios lo más capaces de identificar y de frenar en los fake news. Yo estoy de acuerdo, definitivamente va a haber una pérdida de dinero por evitar que se propaguen estas campañas, pero al final, por eso la legislación también es tan importante, dependiendo de las reglas de juego que te pongan. Ujú. Estaba viendo que las multas que podría llegar a poner la Unión Europea por no cumplir en los próximos meses con esto puede llegar a ser hasta el 6-7% del revenue, o sea, de las ventas totales de la plataforma, que es mucho menos, mucho más, perdón, de lo que habrían perdido de los ejemplos que mencionas. Y también a modo de inversión en este piloto que está haciendo en una primera etapa YouTube para armar esta fuente de noticias, la inversión que va a colocar es primero en 10 países, es de 1,6 millones de dólares, Claro, para que es, YouTube eso no es bueno, es nada. peanuts, o sea, comparado con lo que pueden perder, ¿no? Entonces sí creo que con la legislación correcta y los incentivos correctos, haces que estas plataformas se adapten y la pérdida en realidad genera un beneficio externo positivo por no propagar fake news, pero también es racional como modelo de negocio si no cumplen con la ley. Pero es un caso evidente de cómo se ha requerido de una intervención pública para frenar una ineficiencia del mercado. Sí, no, Ujú, en este momento algo que lo dirige totalmente libremente es X o ujú. Twitter, ex Twitter, X. Y, y ya vemos lo que puede llevar, o sea, sobre todo en la propagación de información. Y otro punto que también creo que me pareció interesante la iniciativa de noticias de YouTube es la forma en que se plantea el contenido. Y ahora Ujú, van a tratar de sacar shorts, como estos YouTube Shorts, ujú. videos bien cortos de noticias. Entonces, tratar de que el mismo tipo de contenido que sabemos que más se está viralizando, tratar de meterle contenido real y con evidencia y noticias correctas. Sí, yo creo que ya muchos medios vienen trabajando en ese frente, pero el trabajo que tienen que hacer ahora como moderadores, las redes sociales para controlar la desinformación es un trabajo que ha crecido mucho y que hay que ser muy creativos en cómo hacerlo. Entonces, bueno, este es un primer paso macro, quizás de YouTube, de probar cómo darle más protagonismo a las noticias que son verificadas
o que vienen de fuentes confiables, eh, versus simplemente tratar de atacar nada más a las noticias que identifican que vienen de cuentas falsas o que son desinformación. Y viene un contexto también de inteligencia artificial. Es Claro. lo otro que hemos visto, ¿no? Que, o sea, es como exige ya el mercado a gritos que haya una legislación y se entiendan estas temáticas de desinformación y propagación de fake news, porque ahora con la inteligencia artificial también la cantidad de contenido que parece ser real, que se puede generar, es mucho más peligroso. Sí, yo quería ir pasando un poco al segundo tema que teníamos para hoy, que está muy vinculado. Tiene que ver un poco con ver otra cara de cómo se comparte información en medios y en redes sociales, pero que tiene que ver más con qué atributos le asignamos a ciertos grupos poblacionales, qué atributos le asignamos a ciertas problemáticas y cómo eso hace que uno cree, construya su opinión, ¿no? Sigue un poco la misma línea, pero ya aquí no estamos hablando necesariamente de fake news, si no estamos hablando de qué le atribuimos a las personas cuando hablamos sobre ellas en las redes sociales, ¿no? Hicimos un estudio hace un tiempo, bueno, se publicó hace como un mes con la OEA, el Club de Madrid y otros investigadores desde Equilibrium, y el estudio básicamente consistía en analizar las tonalidades que se utilizaban para hablar de temas relacionados a migración en América Latina y analizar qué temáticas específicas, o sea, sobre qué temas hablábamos cuando hablábamos de personas migrantes y refugiadas. Y algo que nos pareció muy interesante y que era como de los puntos más clave, era la frecuencia en la que se hablaba de ciertos temas en relación a esta población. Y si tomamos por un dato duro, por ejemplo, para empezar la conversación, el caso de Perú, y esto lo analizamos en tres países, Perú, Colombia y México. Si tomamos el caso de Perú, después de lo que tenía que ver con información sobre trámites, es decir, lo que publicaba la Superintendencia Nacional de Migraciones para, digamos, dónde sacar un documento de identidad, el carnet de extranjería, etcétera. Y esto solamente analizamos aquí actores de influencia. Solamente Ujú. analizamos las cuentas, analizamos 5.000 tweets de cuentas de funcionarios públicos, políticos, instituciones. Nada más. No Ok, analizamos al público en general. Y lo que veíamos es que después del tema de trámites, los principales temas que se hablaban era control de fronteras y era criminalidad. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver que hasta los actores institucionales, los principales temas que están tocando están vinculados, por ejemplo, a la criminalidad, eso contribuye a cómo ve uno a esas personas, ¿no? claro, incluso aunque el statement sea quizás desde el actor dando un mensaje de la criminalidad no necesariamente está causada, por dar un ejemplo, por la migración, sino también hay otros factores macro. El punto es que estás hablando ya de migración, criminalidad, y hay una asociación que te invita a pensar de que es algo que está correlacionado. Y hicimos otro estudio también muy vinculado a esa temática que justo iban más por el lado de medición de opinión pública Ujú. y eran las personas que, por ejemplo, creían que la migración estaba fuertemente vinculada con la criminalidad, casi siempre creaban el constructo de lo que pensaban de la persona migrante basándose en lo que veían en las noticias, mientras que aquel que lo construía sobre una persona que conocía y tenía contacto en el día a día migrante, tenía un constructo social súper distinto. Correcto, y ahí, por ejemplo, vimos en ese estudio, estábamos viendo, se hizo un análisis de medios en paralelo también. Entonces veíamos, por ejemplo, que ponían los principales medios del país, se analizaron cuatro medios. Y lo voy a decir con nombre y apellido, dependiendo del nivel de formalidad, o no sé, no sé si formalidad, pero de seriedad de los medios, digamos, hablaban menos, por ejemplo, con menor frecuencia sobre temas relacionados a criminalidad. Y Ujú. mientras más de gran alcance y un poco más amarillista los medios, como El Popular o Trome, ahí entonces se hablaba con más frecuencia. Y Estamos hablando de llegamos, medios en peruanos. este caso, medios peruanos, y estábamos viendo que este medio, que es un medio muy popular, se llama El Popular en Perú, tenía el 50% de la sección de policiales, de las noticias que salían en la sección de policiales, eran sobre crímenes cometidos por personas migrantes. Claro que es Eh, altísimo. O sea, nosotros hemos visto la evidencia, ¿no? Y de hecho, si, digamos, algo así eran los números, ponte tú que entre el 2 y el 3% de la población que hace vida hoy en Perú es población migrante venezolana y los que cometían crímenes era el uno por el uno punto dos ciento por uno ciento punto, o sea, ni proporcionalmente era.
pero el 1% versus 50% de las noticias te hace Claro. creer que el 50% de los crímenes del país son cometidos por una persona migrante. Correcto, y ahí es en donde uno tiene que analizar entonces también como la pertinencia de la información que compartes y cómo la compartes. O sea, la noticia que estás compartiendo puede ser real. Efectivamente, este crimen lo cometió una persona extranjera. Pero si le das tanta repetición a eso, los pones tantas veces en esa sección de noticias, si todo el tiempo en Twitter estás hablando de que hay que controlar las fronteras y de que la población migrante comete crímenes, entonces obviamente la manera que uno construye una opinión viene a ser esa. Y ahí estamos viendo que nos decían muchas veces y muchos de la data que teníamos decían, no, bueno, pero los tweets que estábamos analizando los podríamos categorizar como neutros, solamente comparten información. Claro, una lavada de manos. Yo nada más estoy diciendo que hubo un crimen cometido por Ah, una persona extranjera y esa es la realidad. Pero al claro. final Pero tiene una incluso te influencia. lo pongo distinto, pero si tú dices como hay 1,5 millones de venezolanos en Perú, eso es un facto, eso es un hecho y eso no tiene una connotación negativa en sí, eso es un tema neutro. Ahora, si tú dices hay 1,5 millones de venezolanos, justo después de que haya un boom en las redes sociales y en noticias de un crimen hecho por un venezolano, yo lo que Claro, genero es miedo. y lo extrapolas a 1.500.000 personas. No, no, y lo que piensas es, Claro. hay 1,5 millones de venezolanos acá, tengo pánico porque, mira, son criminales porque lo acabo de ver acá en esta noticia. Entonces, esto ha pasado históricamente con distintos grupos, no solamente con estas poblaciones migrantes en todo el mundo, esto es algo muy común, sino también con distintos grupos y atributos que se les asignan. Pasó en los años 80 y 90 con las personas gays y cómo se les asignaba todo el tema vinculado a SIDA, como si eso fuese algo que no le afectaba a personas que no fuesen gays. Entonces, digamos, históricamente a ciertos grupos sociales se les van asignando atributos que vienen de esa repetición en los medios, de esa repetición en las redes sociales, en este Ujú. caso, que hace que uno construya una opinión al respecto. Y ahí definitivamente no, o sea, yo también quiero, si hay una noticia en torno a algo que se tiene que decir, que se diga, pero Claro. creo que es importante medir hasta qué punto se escala la noticia a un punto que ya se vuelve sobreproporcional a lo que es la realidad y genera constructos y opiniones que son súper contraproducentes Ujú, para integración, desarrollo económico, etcétera. Y ahí hay como dos cosas. Uno, el tratar de descalar noticias que no ameriten el nivel de escalamiento que se les ujú, da. Pero lo segundo es tratar de colocar también noticias del otro lado de la moneda, sobre todo cuando hablamos de grupos poblacionales que se categorizan con un estigma de es migrante, ujú. es una persona de la comunidad LGBTIQ+, es una persona afrodescendiente. Entonces, no puedes utilizar esa etiqueta para luego crear un constructo social ese grupo poblacional. Si lo vas a hacer, entonces busca otras personas que pertenezcan a ese mismo grupo y muestra también las noticias positivas, que seguramente hay. Claro. Ahora, lo que sí es una realidad es que las noticias, esto lo decía el estudio también, las noticias negativas, las que tienen una connotación negativa tienen una repetición más alta. Los temas que son polémicos tienen una repetición más alta. Los temas que más retweets y más likes tenían en Perú eran los relacionados a criminalidad. Eran los que Sí. El más público, resonaban. el público le gusta el morbo. El público le gusta el morbo. Entonces ¿Será que por también eso no hay tantos views en nuestros podcasts? debe ser. Deberíamos empezar a meterle más de esos temas. No, 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 no creo. Pero mira, o sea, sí, las noticias positivas sí pueden contrarrestar un poco. Definitivamente lo pueden hacer. Y de hecho en Colombia, por ejemplo, se veía como las noticias que hablaban de protección, de integración, de impacto positivo, sí habían agarrado un poquito también más de caja de resonancia. Las que normalmente no tienen nada de impacto y no agarran vuelo son las neutras. Entonces, Mm. no se puede tampoco tener, sobre todo en este caso, que estamos analizando esos líderes de opinión, no te puedes lavar tampoco las manos nada más siendo neutro, ¿no? Claro, sí, al final. Y si lo dices neutro, tu neutralidad va a agarrar la ola del contexto y la tendencia, lo que Exactamente, mencionabas. Si no das exactamente, un statement claro con una opinión concisa. ¿No? exactamente. Interesante. ¿Y cómo solucionamos entonces el tema? No sé, pues eso es lo que está viendo la Unión Europea, ¿no? También confiemos en ellos, tenemos que confiar un montón de... Nosotros No, solo contamos los datos. exacto. No, yo creo que al final hay algo muy intrínseco y es que uno mismo
busque darle contexto a la información que está leyendo. Puede ser cierta la información, pero pensemos también un poco en qué implica compartirla, o sea, en qué contexto lo estamos haciendo, qué impacto tiene sobre otras personas, ¿no? También tener un poquito más de conciencia en ese sentido. Sí, creo que el desarrollo del pensamiento crítico antes de compartir noticias es la barrera más fuerte que se le puede colocar a cualquier tipo de noticia. Falta o noticia quizás real, Ujú, pero que no vaya a tener ningún resultado positivo, sino más bien sea contraproducente. Está correcto. bueno. Bien, pasamos al cierre de nuestros datos más relevantes del podcast, el dato random. A ver, ¿Empiezo yo o empiezas tú? eso tú si quieres. Listo. Ok. Este es un estudio que se hizo que estima un británico promedio, fue en Inglaterra, A ver. a lo largo de toda su vida, cuántas medias pierde. Tipo que, ¿sabes? Que a Es veces verdad. duerme con medias Ok. puestas y de repente ya no está. Sí. O No, lavaste no, se aparecen en la lavadora claro, la siempre, o en la lavadora, secadora, la eso siempre secadora. pasa. Sí, sí, sí. O te vas de viaje y siempre hay un par que vuelve incompleto. Claro. Esa es la clásica. Eso, A lo largo de cuando la... hemos viajado por trabajo, yo estoy seguro de que tú te has robado medias mías y esas cosas. No, no creo, man, yo La no. otra vez rescaté aquí unos pantalones que te hayas robado también. Marico, tú Es como claro que que, no. En verdad eran prestados. ajá. Mira, hay, yo creo que una persona promedio pierde como 30 medias. En toda su vida. Sí, Venga, o mucho sea, más. muchísimo más. O sea, pero no, ojo, yo estoy hablando de que las pierdes, no que cambias de medias porque No, ya están no, viejas. que las pierde, que las pierde. No, pues, no sé, 100 medias. 756 medias. No, pero eso no puede ser Sí, 756 sí, medias o sea, tú dices que pares que quedan separados, pues. que pierde, O pues, sea, un par de medias que se separan. claro, que se separó y ya no lo puedo usar. No lo creo, voy a auditar 756 esa en total. información. Bueno, esa es la estimación Los que hizo el invito a todos a estudio. auditar esta información de David. Dale, te toca. A ver. em, Mira, yo busqué un dato relacionado, quizás no es tan cómico, pero sí me pareció preocupante. Tenía que terminar yo para terminar en buena vibra de las medias y no Sí. tú con tu dato, dale. ¿Qué porcentaje de la población el global crees que tiene una red social? ¿Crees que usa redes sociales? De la población De global, todo el mundo. cualquier red social O sea, sí, que por lo menos una red social utiliza. deben estar en 70 y largos por ciento. Está bien, no estás tan lejos, no estás tan lejos. Sí, es más de 60%, es como 62%. O sea, hay 62%. más de 4.800, no, sí, ¿cómo es? 4.800 millones de personas, exacto, 4.8 Wow. billones de personas que tienen redes sociales. Claro, Ahora, la mayoría de la gente y probablemente... sobre tu porcentaje sobre la población total menor de edad también, niños, Sí, niñas, sí, eso sí, que, claro, está incluyendo sí, niños, está yo incluyendo en mi todo. cabeza lo estaba viendo sobre adultos, Sí, nada más. sí, ya deja de ajustar los tecnicismos para que te dé el número. Así que lo hice bien, Sí, gané. sí, sí, está bien, ganaste, te la Mucho doy. más cerca que tus 30 medias. Igual creo que hay que auditar ese dato. Está bien. Bueno, nada, terminamos con el episodio de esta semana. Ya nos veremos para la próxima semana con más datos. Gracias, cuídense.